Hola corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenida, bienvenido a este vivo. Voy a estar hablando específicamente sobre el camino del dragón. Cómo llegaron los dragones a mi vida, el recorrido que fui haciendo para llegar al estadio de conciencia del dragón, que vamos a ver, no hace referencia a los dragones afuera, sino al dragón interno, al encendido de las alas. Camino al dragón, el camino a la trascendencia, el camino del humano solar, el camino de las alas, el camino del ángel interno. Así que vamos a hablar de todo eso. Acá me anoté las preguntas que me dejaron el otro día, así que las voy a ir respondiendo a medida que charlo y después si me queda alguna la voy a responder como al final. ¿Cómo llego? Me dejé acá anotadas algunas cosas para no dispersarme. ¿Cómo llego a los dragones? Hasta ese momento, hace un tiempo atrás en la línea de tiempo lineal, me sentía como muy bien, trascendiendo capaz de mí misma. Sin embargo, sentía que había una parte que estaba faltante, como esa sensación interna de que había algo que faltaba encastrar, faltaba rellenar. Entonces conecto, después de mucha labor interna, con mi conciencia acuática. Tengo mucha conciencia acuática, me lo venían diciendo hace años de todos lados, sin embargo yo no lo podía palpar. Y acá hay una gran semilla. A veces las personas afuera nos dicen un montón de cosas que hasta que no está lista la conciencia para tomarlo, no lo puede tomar. Es una información mental. Es lo que me pasaba a mí. Y empecé a conectar en mucha profundidad con la conciencia ballena y específicamente con la conciencia delfín, ¿no? Como algo ahí de empezar a tomar esa parte de mi energía vital, esa parte de mi fragmento álmico. Fue muy mágico porque a partir de ahí nada volvió a ser lo mismo. Es como si se hubiese rellenado toda la parte que faltaba rellenar adentro. Y a partir de ahí empezaron a ocurrir una serie de sucesos mágicos que llevaron a todo este camino. Y esta es una de las cosas de la magia, esta es una de las cosas de entregarse al corazón, al pulso del alma, que es lo que siempre transmito, ¿no? A veces en las formaciones me dicen como, bueno, pero ¿no? Estás el camino de la mente, creados de siempre y con el corazón no hay garantías. No, por supuesto que no. Pero sí está la promesa infinita de tu alma de que es mucho más maravilloso, mágico e increíble de lo que puedes suponer, ¿no? Bueno, entonces ahí fui. Integré toda esta conciencia acuática, fue bastante tiempo de llorar, de reír, de gozar, fue como wow, recuperar toda esa parte que me faltaba recuperar. Y ahí me di cuenta y ahí empecé a conectar con diferentes conciencias, dándome cuenta que de alguna forma había como esto de la conciencia dragón que ahora vamos a hablar. No me quiero pasar de tiempo. Después de esto estaba en conexión y empecé a conectar con la conciencia de Isis. Es importante que ahora cuando empiece a nombrar conciencias que conocemos, como Isis, Merlín, Morgana, Yeshua, María Magdalena, no los veamos como conecté con Isis y me guió. Es nuestra conciencia interna, ¿no? Como también proyectada en esa parte de la conciencia maestra. Y esto es muy importante para el camino al dragón, por eso lo nombro. No es conecté con Isis. Sí, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la proyección de la conciencia, la parte que quedó ahí de la conciencia. Ahora lo voy a seguir profundizando. Empecé a conectar con Isis, me empezó a recordar que una vez en un viaje en 2021 yo había conectado con ella, no me acordaba, en el astral, y con las abejas doradas. Yo me veía como una abeja dorada y veía a la hermandad de abejas doradas, que eran mis hermanas. ¿No? Es como la transmutación de la materia. Bueno, empecé a ver un montón de cosas. Yo me había olvidado. Y me dijo, bueno, ahora vas a recordar la alquimia de la magia. Isis es la gran maga, es lo que trabaja la magia sexual, ¿no? Que se decía antes. Es la alquimia, es la magia. Bueno, empecé a recordar, como se abrieron las bibliotecas, a recordar
las iniciaciones y la magia y la alquimia elemental y el tantra y la alquimia tántrica. Si bien yo soy facilitadora de tantra desde un lugar certificado, nada que ver con las memorias, o sea, era otra cosa. El uso de la magia, el uso de la alquimia, bueno, todas esas memorias. Yo dije como, wow, ¿no? Quedé ahí. No terminó ahí. Es como que al integrar la conciencia acuática, no es el fractal, es la conciencia acuática, se empezó, y esto es lo que quiero traer con el camino del dragón, que es acoplar el cuerpo solar. El cuerpo solar es el cuerpo K. El cuerpo K es el reservorio de la información akáshica, es el doble cuántico, es la vida. Entonces a eso quiero ir, vamos a ir hilando, estamos haciendo un tejido. Pero yo les cuento desde mi camino porque lo transité así, ¿no? Entonces, hice ¿no? Como el tejido de Isis, la conciencia, y no quedó ahí. Y de repente empecé a conectar con mi linaje estelar, que a veces el linaje estelar se puede ver desde un montón de lados. No es la familia estelar desde el sentido de yo había conectado con mi familia estelar pleyadiana, siria, de distintos lugares. Fue el linaje estelar, que es como la conciencia de la mónada, ¿no? El pulso de origen, al momento del supramonal, al momento del desdoblamiento de la fuente, todo ese tejido de la flor de la vida que después se fue fractalizando en almas, que es cada uno de nosotros acá, ¿no? Pero formamos parte de un tejido de la vida, cada una de nosotras dentro de esa flor de la vida, que justo la tengo ahí, es una semilla de la vida. Es la semilla crística. Entonces varias semillas forman la gran flor de la vida. Bueno, ese es como lo que yo le digo el linaje estelar, que vendría a ser como el pulso originario único de tu alma, que cuando brotó de la fuente tenía infinitas posibilidades y dijo, tengo que elegir una. No porque tenga que elegir una, ¿no? Pero tomó forma de una forma. Y es, más allá de lo místico, el entretejido genético, el tejido neuronal de diferentes conciencias cósmicas enormes. Bueno, no importa. Empecé a conectar con mi linaje estelar, que ya me venían dando pistas hace muchos años, pero no lo terminaba de hilar. Yo entendía que eran conciencias con las que conectaba. Y acá se presentan los kumaras, se presenta la conciencia del sol. Y empiezo a descargar la información de los kumaras, de cómo nacen los kumaras, de cómo crean los kumaras. Y fue como, esto es lo que toda la vida viví, sentí, como empezó a tomar sentido. ¿Y a qué quiero ir con esto? Que algo adentro empezó a llenarse de vida. Que este es el cuerpo Ki, que es el camino del dragón. Ahora vamos a hablar. Que es la Kundalini, que es el que magnetiza y trae el cuerpo K. Empezar a traer esas partes. Bueno, después de todo esto, es como, y además iba por etapas. Iba un tiempo con Isis, después fui un tiempo con los kumaras. Y después se abrió la conciencia de conexión con Merlín. Y acá voy a hacer una aclaración. Porque decimos Merlín y todos pensamos en Avalon. No. Merlín es parte del linaje estelar Kumara, la conciencia de los magos, magas del origen, y que encarnó en la tierra desde los tiempos de Mu. O sea, Merlín está acá clavando banderas desde el principio. Entonces, asociarlo con Avalon es como cortarle el camino. La conciencia de Merlín parte del linaje estelar, de la familia cósmica, ¿no? Ahí fui con el recorrido. Yo siempre lo sentí muy cercano a él, muy guía. Y empecé a conectar con la conciencia de Morgana, que yo había empezado a conectar con ella cuando me mudé acá, al sur, a la Patagonia, vivo en el medio del bosque. ¿Y qué me pasó? Voy a ser sincera. Yo iba caminando sola por el bosque, en mi paseo matutino, y yo la sentía a ella y al principio corría, porque tenía miedo. Era mucha memoria, ¿no? Por supuesto, todo el año pasado fue purificar memoria como muy enquistada en torno a toda esa parte de la magia, del linaje estelar. Hasta que esta vez conecté con ella y caí de rodillas y le dije, amiga, hermana, maestra, te amo, o sea, estoy acá. Y ella lo que trae es la conciencia del viento, ¿no? De su nada. Entonces ahí vamos viendo cómo se van tejiendo la alquimia elemental, pero interna. No es que Morgana me trae el viento, me recuerda esa conciencia, es ir uniendo las partes internas, ¿no? De más allá de la memoria y el linaje que podamos compartir y la vida, las vidas, es un pulso.
Y ellos me empezaron a recordar el entrenamiento en la alta magia. Lo mismo que Isis, sí, pero desde otro punto de vista. ¿Sí? Como eran distintos enfoques de lo mismo. Pero está bueno tener todo el enfoque completo. Entonces ellos me recordaron todo el entrenamiento en la magia. Entonces, después de esto, voy anotando lo que ya dije para no perderme, y las pitonisas. En 2023, yo embarazada de Ámbar, recibo la información de que en 2026 vengo a acompañar, igual que un montón de otras personas, no soy la única, a acompañar como nodo el anclaje de la conciencia pitonisa en la Tierra de nuevo. Yo dije, ¿qué es? O sea, más que entender lo que puede ser una pitonisa, no tenía mucha idea. Y a poco el campo energético se fue como amasando para que yo lo pudiese entender. Y también se presentó de nuevo esta conciencia para que lo pudiese como comprender que el estado de pitonisa es un estado de conciencia del cuerpo azul de la madre. O sea, es un estado de conciencia que tienen todos los seres. Por tener un femenino y un masculino, por tener el femenino, lo tienen. Hay quienes pueden venir a anclarlo como nodos específicos en la tierra, según el linaje álmico y el recorrido, sí, pero es un estado de conciencia a recuperar por todas las conciencias. Es muy importante esto. Entonces las pitonisas y la serpiente, y siempre desde hace años me susurran en conexiones mujeres serpiente, la serpiente, el camino de la serpiente. Y yo decía, bueno, ¿no? El cuerpo, veía era como todo muy bueno, ¿no? Parte también de la memoria que transmuta el camino del dragón. Pues la serpiente, en su estado de conciencia mágica, trabaja todos los chakras inferiores. Y esa serpiente, raíz, sacro, plexo, asciende a dragón. Y es el camino que estamos haciendo ahora como humanos solares. Entonces el camino de la serpiente asciende, trasciende hacia el dragón. La conciencia de las alas, del vuelo del espíritu, de la completitud. Entonces ahora sí, los dragones. Voy a hablar un poquito para no abrir mucho. Tengo un montón de información de los dragones porque me viene acompañando minuto a minuto, que lo voy a ir abriendo en las iniciaciones que dé, pero porque es muy amplio realmente. Pero quiero empezar acá como sembrar esta semilla de al menos lo que ellos me transmiten a mí. Los dragones representan, vamos por partes, primero la célula original. ¿Cuál es la célula original? La célula madre-padre, ¿no? Imagínense la vésica Piscis, no sé si la conocen, la vésica Piscis. Bueno, estoy intentando hacer la vésica Piscis. Bueno, que en el centro tiene la semilla crística, el oro crístico, la piedra filosofal. Femenino, masculino, madre-padre, ¿no? Y en el centro está el trino, el hijo. El dragón es la célula original, una esfera, un círculo, lo puedo ver así dorado y blanco. Representan entonces la célula original, la unificación y la creación absoluta, donde el vacío se une con la conciencia, madre se une con padre para la creación de la vida, para la completitud, para la totalidad, donde ya no se percibe mamá, papá, femenino, masculino. Vieron que durante mucho tiempo trabajamos el femenino, trabajamos nuestro masculino, trabajamos a mamá, trabajamos a papá. Acá no hay diferencia. Es madre-padre, femenino, masculino, con un guión en el medio que los une o con un mismo tono y un mismo pulso. No hay separación, es madre-padre, femenino, masculino. Ahí, ¿no? Como todo pulsando para el mismo lugar. Entonces representan esta célula original que es el gran disco solar. El disco solar, eso. Imagínense lo mismo, el círculo es el disco solar encendido. La completitud akáshica, el libro akáshico, el viaje entero del alma, el nombre que le queramos poner, la piedra filosofal. Entonces representa la célula original. Imagínenselo como la fuente, lo más grande y lo más arriba. Y adentro, lo más interno, imagínenselo como una célula y como el núcleo de la célula, el nucleolo, el nucleótido. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Cada una de nuestras células es exactamente lo mismo. Esa es la conciencia del dragón y esa es la conciencia original. Entonces, traen la célula original, que es el disco solar completo. La completitud sin la necesidad de ver en polaridad. Ya ni siquiera necesitamos decir
el andrógino o el trino, es la unidad. Y también traen la alquimia elemental, por eso les contaba esto al principio de Isis, de Merlín, de Morgana y todo mi camino, porque fui acoplando esas partes elemental internas que las tenía disociadas de la conciencia. Las podía comprender mentalmente, pero estaban disociadas de mi conciencia. Entonces, ese fue que yo no sabía en ese momento, estaba haciendo el acople de la conciencia elemental en unidad. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa con madre-padre pasa con los elementales. Yo no puedo decir trabajo el fuego. El fuego es en conjunto elemental. Lo puedo fragmentar si quisiera, como lo mismo con el femenino, y digo solo trabajo el femenino. Pero también es una ilusión. Entonces, la conciencia dragón, lo que me empezó a traer sin yo saber que estaba primero conectando con eso, es esta alquimia interna de los elementos que seguían disociados de mi conciencia. Entonces, por supuesto, Morgana me enseñó el poder del viento y que una palabra unida desde la mente divina, que es la mente con el corazón, puede crear una realidad nueva. Bueno, así con cada uno en mucha profundidad. Entonces, la alquimia elemental, los dragones no son a veces decimos los dragones representan el fuego o el aire. Es la totalidad. Son los 5 elementos, por ende es la Kundalini. Entonces, si bien cuando hablamos de los dragones estamos hablando de la conciencia dragón, acá vamos a abrir un poco. Yo conecto por primera vez con mi conciencia dragona en 2022. Me dice que se llama Andora y me recuerda nuestra primera vida juntas en Lira. Una conciencia andrógina, sí, digo juntas, pero bueno. Con todo esto descubrí que en realidad había más para atrás, pero mi conciencia no estaba lista para percibirlo. Nuestra primera vida juntas había sido en Andrómeda. La conciencia dragón tiene un origen andromedano. En Lira yo me veía como una sacerdotisa y yo bailaba y Andora bailaba conmigo. Y nos fundíamos y éramos dos y éramos hermosos, no se imaginan. Y yo lloraba de amor diciéndole como... Y claro, siempre estuvimos juntas porque es un doble álmico, ¿sí? Es nuestro doble álmico. Contiene todos los registros y todo nuestro recorrido, y toda nuestra misión, lo que vinimos haciendo siempre, o sea, es nuestra gran biblioteca káshica también. Pero bueno, descubrí que veníamos de Andrómeda, pero lo más gracioso fue ver que en Andrómeda éramos la misma conciencia. Yo era una conciencia dragona, no es que éramos dos. Y dije, wow, claro, después se fue desdoblando, ¿no? Y esto nos pasa a todos, por eso lo quiero traer como para empezar a tejer esto de la conciencia dragón. Que a veces es como, bueno, conecto con los dragones, no es nada afuera, es tu propia conciencia dragón. Que esa conciencia dragón en el cuerpo físico se materializa en nuestra Kundalini. Lo que pasa es que los registros que tenemos en la humanidad a nivel de chakras, la Kundalini llega máximo hasta el plexo, por la cantidad de registros que hay en el raíz, sacro y plexo. Por eso hablamos de la serpiente. Porque la serpiente, como hablé al principio del vivo, llega hasta el plexo como mucho. Al sacro y es una fiesta. El plexo ni te digo, ¿no? Entonces, decimos el camino de la serpiente, la Kundalini y la serpiente, sí, porque llega hasta acá. Por el salto ascensional humanitario, por eso los dragones están asistiendo tanto, es que se necesita que pase el corazón y abra las alas. Entonces la serpiente asciende a dragón, por eso es el camino del dragón. Y antes era el camino de la serpiente, ¿bien? Eso que fui hilando desde antes. Entonces, el dragón es nuestra Kundalini, es nuestra propia alquimia interna, que es alquimia elemental y alquimia de las polaridades, ¿sí? Pero es la completitud, es la totalidad. Y se le puede decir el fuego micaélico, entendiendo que el fuego micaélico no es el elemento fuego, sino que es el fuego de la creación. Entonces, si es fuego de la creación, es conciencia, por ende, contiene la totalidad. Es el blanco, la luz que le da a ese agujero negro y útero fértil oscuro y se hace como el prisma, todos los colores. Entonces, después de todo esto que fue como para mi conciencia, fue como, bueno, ahora vamos a hilar todo lo que abrimos con el camino del mago, de la maga, con el camino de la alquimia. Por eso traigo lo del linaje estelar de los Kumaras, que hablé un poquito antes, porque es la conciencia del mago, los dragones, dragonas,
esta conciencia, son los magos, magas de la creación por excelencia, porque contienen la totalidad y son guardianes de la llama micaélica, y son guardianes del linaje crístico solar, del camino crístico a lo largo del universo. Entonces, nuestra conciencia dragón es esta conciencia tan pura que al mismo tiempo es la conciencia del mago interno, el que crea realidades, el que crea los mundos, el eterno creador. Cuando decimos que nos tenemos que reconocer como creadores en la tierra, a veces es, bueno, me doy cuenta que esto existe porque mi mente lo puedo proyectar y mi corazón lo magnetiza, entonces lo voy creando. Sí, pero ¿desde dónde creo? ¿Quién crea? Bueno, la conciencia dragón es la que trae la conciencia de la magia, de la creación. Por eso los dragones están desde el comienzo de la historia, al menos en la tierra, en Mu, y han estado en el comienzo desde cuando se inició este proyecto de la Vía Láctea. Entonces pasaron de Andrómeda a Lira, atravesaron el portal, el prisma. Por eso hablo tanto del prisma, que vengo hablándose tanto, esto me ayudó a hilarlo también, porque fue siempre el mismo camino, el del dragón, el desdoblamiento de la conciencia y todos los colores al prisma de la unidad. Ya no soy el rojo, el naranja, soy todo. Es volver a sellar internamente el desdoblamiento que fue parte de una experiencia para la totalidad, que es la conciencia dragón. La conciencia dragón interna. Entonces, el sendero del dragón, cuando empecé a conectar con todo esto, que imagínense, yo estaba como... empiezo a recordar que ya lo había hecho. En otras vidas, en otras iniciaciones, en Mu, en Lemuria, en Atlántida, en Egipto, en un montón de lugares. Siempre fui recorriéndolo y podía ver que eso iba dejando un surco energético en mi cuerpo solar para que cuando llegara el momento pudiese simplemente activar la memoria. Porque a veces creemos que tenemos como que aprender algo o no, al contrario, es esto que traigo el camino del dragón. El cuerpo solar ya contiene todas las experiencias, esta vida es de síntesis, siempre decimos eso. ¿Y qué significa? Que es de reconocer toda esta conciencia viva y acoplar el cuerpo solar, que es el cuerpo K, que tiene todo el almacenaje de experiencias. Es así de mágico, por eso les contaba al principio lo del cuerpo K y lo del cuerpo Ki, y que me empecé a llenar de vida y empecé a abrir las bibliotecas. Pero las bibliotecas no es información mental, es que realmente se integran a nivel celular. Entonces nunca se vuelve a ser el mismo, porque no sé cómo explicarlo, pero es como muy mágico. Por eso decía, empezaban a ocurrir hechos mágicos y milagrosos. Entonces pude recordar que el camino del dragón ya lo había hecho. Voy a spoilear, muchos ya lo hicimos, ¿no? Como preguntarle a tu corazón, ¿tú ya lo has transitado también? Que ya lo había hecho, que ya estaba todo hecho, que en este momento lo que había que hacer es lo que estaba haciendo, que es anclar y traer la memoria, ¿no? Como, bueno, empecé a recordar las iniciaciones de vidas pasadas. Yo en 2021 había recordado, de repente en el astral, yo estaba así acostada y me estaban enterrando viva. Y yo decía, pero yo en ese momento estaba muy tranquila, ¿no? Y veía como una especie de sacerdote que me miraba y yo como permitiendo eso. Y me acuerdo que me tapan y de repente veo todo negro y luz dorada. Fue la misma vez que recordé lo del Isis y las abejas que les conté al principio del vivo. Fue ese mismo día. Y todo en un mismo viaje. Y ese mismo día recordé, se me presenta la conciencia de Sananda, de Jesús, y me dice, te vamos a crucificar. Yo, bueno, vas a respirar 33 veces conmigo y vas a encender el cuerpo acá. Tranquila, tú esto ya lo has hecho, ¿recuerdas? Y yo le decía, sí. Yo en ese momento no recordaba nada. Estaba como acoplando esas partes de mi conciencia y siempre quedó ahí. Y ahora fue como, claro, ¿no? En ese momento las iniciaciones eran mucho más abruptas. Ahora nadie te tiene que crucificar ni enterrar vivo, ¿no? Porque las experiencias quedaron tan marcadas en el cuerpo acá que ahora las traemos y ya están vivas en el cuerpo. Sí, pero están en el cuerpo solar. Y fue hecho para eso justamente, para que al momento de desencarnar, de hacer el pase dimensional de conciencia, todo quedara guardadito ahí, nada se fragmentara, entonces el cuerpo acá está como ahí rebalsante y llenito de vida, esperando que uno lo pueda empezar a magnetizar. Ese es el camino del dragón, básicamente. Bueno, entonces empecé a recordar esas iniciaciones y dije, claro, por eso ya lo había hecho. Y empecé a recordar no solo que lo había hecho, sino que ya lo había enseñado, tanto en la Tierra como en otras partes, en Pléyades, en Sirio,
asistiendo a cuando la conciencia, tanto siriana como pleyadiana, se había fragmentado. Entonces muchos somos tan antiguos que venimos asistiendo a incluso a los que ahora vemos como conciencias más superiores, ¿sí? Es un viaje, ya les voy a contar más a quienes quieran sumarse, pero la cantidad de riqueza es como, yo estaba como así, y creo que de eso también se trata este camino, ¿no? Como en algún momento empezar a cosechar los frutos de la sorpresa, de la alegría y de decir wow, y al ¿no? Después de tanto camino arduo también. Eso no significa que no sigan habiendo cosas para transitar, pero ¿desde dónde, no? ¿Con qué conciencia? Entonces el camino del dragón es esto, es el camino en que la serpiente se transforma en dragón, de que puede pasar el cuerpo inferior o la mente inferior, no porque inferior sea mejor o peor que superior, ¿sí? Estamos nombrando diferentes estadios de conciencia, que son los 3 chakras de acá abajo. Entonces pulsa el corazón y abre sus alas. Y es el camino de trascendencia del yo, entonces, porque si decimos que pasa el cuerpo inferior, buen día, belleza. Si pasa el cuerpo superior es porque trasciende el yo finito, el yo. Y ahora por eso voy a hablar de eso, sí, me toca ahora, de Jesús. En un momento conecto con Sananda y me dice, es que el camino del dragón es el que yo he realizado también, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que lo de la cruz que te había...? Yo como, claro, ¿por qué? El momento de la cruz, vamos a tomar lo simbólico, ¿sí? Cada uno tome la inspiración simbólica, más allá de lo que para cada uno pueda representar eso. Si él se quedaba con que yo soy Jesús y me están haciendo, él iba a desencarnar con el cuerpo. ¿Qué me mostraba Sananda? Que fue tal la trascendencia del yo que el cuerpo físico desencarna, pero su conciencia viaja al cuerpo solar, al cuerpo K, al cuerpo inmortal, se convierte en inmortal, somos inmortales. Pero el apego a la identidad inferior hace que crezcamos en este cuerpo y envejezcamos, ¿sí? Nos van saliendo arrugas, porque es el apego a lo finito, a lo que perece en algún momento. El camino del dragón y el salto de conciencia humano solar que estamos haciendo es la trascendencia del yo, pasar la conciencia del yo al yo eterno, a lo infinito, que es pasar la conciencia al cuerpo solar, y ahí recuperamos la completitud, y ese es el camino del dragón. Entonces, tanto Sananda como su familia han hecho este camino y muchos otros iniciados. Podía haber a Siddhartha, a Buda, a Kuan Yin y un montón de maestros, tanto conocidos como que han quedado en el anonimato o han quedado como ahí con la voz más bajita, han sembrado el mismo camino. Y somos muchos en serio los que ya hemos sembrado el camino del dragón, dejando la conciencia en la malla crística y hoy viniéndola a recuperar, nada más que eso, ¿no? Y es desde el cuerpo solar, que es el cuerpo de la alquimia elemental de la célula original, que es lo que hablamos al principio, y que es la conciencia dragón. Es la conciencia dragón la que trae el cuerpo solar. Cuando hablamos de que estamos convirtiéndonos hacia el humano solar o luminoso. Entonces el camino del dragón o el sendero del dragón tiene 3 etapas, de alguna forma, para no darle una estructura, pero es un camino, un peregrinaje interno del corazón. Que las etapas cumplen el ciclo tanto de iniciación como de trascendencia. Se inicia y se trasciende para hacer un sellado interno de esta geometría, ¿sí? Como llegar al punto. Que el punto es más allá de la línea de tiempo, más allá del pasado, presente, futuro, más allá del eje también incluso vertical. No todo se convierte en un punto, que es el centro de la cruz, que es el oro crístico, que es la piedra filosofal, que es la eternidad, que es lo que ha dejado Jesús. Vean que su nacimiento ha marcado el punto cero en la tierra de nuevo. El tiempo se cuenta desde ahí, al menos para el cristianismo. Entonces, que sí, que se trasciende el tiempo, o sea, como con esa impronta energética. Y esto se viene haciendo desde los tiempos de Mu, ¿no? Como empezar a traer también el origen madre de la tierra. Tiene 3 etapas que buscan tanto la iniciación como la integración y la trascendencia, cumplirlos el camino completo para ir sellando esto. Y la trascendencia entonces es esto, el pasaje de lo que es el cuerpo inferior
al cuerpo solar, en donde la serpiente, la famosa Kundalini serpiente, hasta el plexo de serpiente, abre las alas y se convierte en el dragón. Entonces, bueno, yo sé que abrí 1000 ramas, fui por muchos lados, pero les quería además contar el recorrido que tuve y que sigo teniendo cada día, que es como maravilloso. Ya les voy a ir contando más, pero bueno, eso, el camino del dragón. Entonces, con todas las memorias que fui abriendo, que no son memorias mentales, son memorias celulares, vibración celular. Mi propia conciencia dragona, mi propia conciencia superior, me pide que de nuevo empiece a guiar el camino del dragón. No soy la única, reitero, hay un montón que ya lo han hecho, y por lo general las personas que vienen y que sienten hacer el camino del dragón son o porque ya lo han transitado o porque están a un giro de conciencia de activar la conciencia dragón, ¿sí? Entonces está como ahí muy presente. Bueno, mi propia conciencia me pide que vuelva a iniciar en este camino que ya he iniciado muchas veces, a quienes sientan el llamado en el corazón, y con mucha alegría y gratitud lo hago porque, bueno, eso, ¿no? Como es parte del camino. Y es parte también, se une a la misión de las pitonisas que empieza el año que viene, que es la conciencia pitón, serpiente, dragón, ¿no? Los dragones son los grandes guardianes de las pitonisas en Delfos. Entonces, todo es parte de lo mismo, una riqueza enorme. Y al momento de darle forma, esto, ¿no? Bueno, sentía, y mi propia conciencia me iba mostrando las iniciaciones, como hacerlo despacio porque es profundo. Así que vamos a hacer una por mes o quizá vamos a ir haciendo de más, pero vamos a ir siguiendo el pulso más intuitivo, no tiene como una estructura de hoy, mañana, pasado, sino que es un portal del alma, entonces requiere como esa sacralidad y ese seguir el pulso también de la energía. Así que bueno, empezamos este jueves, forma parte de la membresía, porque así lo sentimos, porque la plataforma de la membresía es el renacimiento del Fénix Azul, de esta conciencia avatárica, de este renacer de las cenizas, que las cenizas es el carbón hecho cenizas, ¿no? Que es la conciencia inferior, lo del yo físico, la trascendencia. ¿Ven que es todo lo mismo? Bueno, con simbologías. Entonces va a formar parte de la membresía y vamos a ir guiando, yo voy a ir guiando así algunas sintonizaciones y Kunaya va acompañando, por supuesto, todo el proceso porque también lo ha hecho. Bueno, así que todo esto. Empezamos este jueves hacia el corazón, que es la primera etapa. Eso es importante. El corazón tiene que estar disponible, si no, no hay forma de hacer nada, ¿no? Porque el corazón es el caldero alquímico que además alquimiza los 3 chakras inferiores. Porque ahí entramos en, tengo que sanar los 3 chakras inferiores. No, el corazón es el único que tiene la capacidad de traer la codificación solar de los soles, que es la tecnología solar, que es la tecnología de la fuente. O sea, la fuente es imagen y semejanza de los soles, que es imagen y semejanza del corazón. Entonces, al tener el corazón disponible, se trae esta energía alquímica en todo el cuerpo. Entonces, vamos al corazón, a la piedra filosofal, al oro crístico, a encender esa semilla, y de ahí se siguen a los 2 senderos que siguen. Pero el primero es el del corazón, es el corazón abierto, que ya está abierto, el corazón disponible, y también tiene un camino, ¿no? Como se ha hecho antes, no es como, bueno, abrí el corazón nada más, no. Hay como ahí unas iniciaciones muy interesantes y hermosas. Así que bueno, más allá de invitarlos a la membresía y al Camino del Dragón, quería compartirles los códigos, tanto de los dragones para quien resuene como para sembrar las semillas también. Qué hermoso, amor. Sí, el camino de eso. Gracias a vos, vida. Qué lindo. Sí, eso. Más que transmitir del corazón lo que se siente, el renacimiento hacia el cuerpo solar, que lo estamos transitando, es eso. Y quería transmitir esto, que la conciencia dragón es la conciencia de nuestra conciencia dragón. No son los dragones afuera. Los dragones me dieron esto. No. Se entiende, ¿no? Se puede tomar la conciencia solar del dragón. Así que hacia ahí vamos. Familia crística solar. Bueno, corazones. ¿Alguna tiene algo que quiera decir o preguntar? Igual siempre pueden ponerlo en comentarios o escribirme o lo que fuera. Quería compartir todo esto.
con mucho amor. Bueno, bellezas. Gracias por estar del otro lado. Les mando un beso y un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Que tengan feliz domingo.